Hola, buenos días. Mi nombre es Nadia y yo les voy a hablar acerca de Walt Whitman. ¿Quién fue Walt Whitman? Walt Whitman nació el 31 de mayo de 1819 en una casa que había construido su padre con sus propias manos. Fue el segundo de los 9 hijos de Walter. En ese entonces él era un carpintero. Cuando contaba con 4 años se trasladaron a Brooklyn. Estudió hasta los 10 años y a pesar de su corta formación académica, él empezó a trabajar como maestro itinerante y después empezó a trabajar en una imprenta. Cuando empezó a trabajar en la imprenta, él empezó a despertar un interés y una afición por el periodismo. Esa afición lo llevó a trabajar en varios diarios y revistas neoyorquinas. Entre 1838 y 1839 publicó el Long Islander en Winton. Durante 2 años fue escritor en el famoso Brooklyn Eagle y puesto que perdió después de apoyar al partido Free Soil. Escribió en 1842 una única novela que se llamaba Franklin Evans, el borracho. En 1855 apareció publicada la primera de las innumerables ediciones. Esta se llamaba Hojas de Hierba, un libro de poemas que se convirtió en un canto a la vida, a la naturaleza, al nacimiento de la democracia, a la grandeza del hombre común. En esta obra él alababa el cuerpo humano y glorificaba los sentidos de los gozos de la vida. Él mismo se vio obligado a pagar los gastos de la imprenta y así también como los gastos de la publicación. La edición de 1855 estaba compuesta por 12 poemas sin título, escritos en versos largos y cadenciosos que se asemejaban a la Biblia del rey Jacob. Este libro tuvo varias ediciones y varias versiones. En 1897 aparece Ecos de la Vejez, que pasó a formar parte de la edición definitiva de Hojas de Hierba. Asistió a soldados heridos durante la Guerra de Secesión en un hospital militar del bando norteño en la ciudad de Washington. Prosiguió con su trabajo para el gobierno hasta 1873, en el que sufrió un grave ataque que le dejó como secuela una parálisis parcial. Falleció el 26 de marzo de 1892 en Camden, Nueva Jersey. ¿Por qué se le considera importante a Walt Whitman? Bueno, Whitman fue el primer poeta que experimentó las posibilidades del verso libre, sirviéndose para ello de un lenguaje sencillo y cercano a la prosa. Y como último les dejo una frase de su obra Hojas de Hierro. Si llego a mi destino ahora mismo, lo aceptaré con alegría. Y si no llego hasta que transcurran 10 millones de años, esperaré alegremente también. Esto sería todo de mi parte. Gracias. Buenos días, mi nombre es Diana y yo les voy a hablar sobre Henry James. Bueno, Henry James nació el 15 de abril de 1843 en la ciudad de Nueva York de una familia de origen irlandés. Falleció el 28 de febrero de 1916 en Sussex, Inglaterra. Fue un narrador, crítico y dramaturgo de esa época. Sus obras eran como psicológicas y estructuralmente eran complejas. Por esto mismo es considerado uno de los grandes maestros de la ficción moderna. Cursó sus estudios en Nueva York, Londres, París, Ginebra y después de esto empezó a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Harvard y en 1875 se estableció en Inglaterra, pero también a finales de esto empezó a publicar sus primeras obras que pues no eran muy conocidas, pero él empezó de poco a poco. La mayoría de sus obras, o si no es que todas sus obras, se caracterizan por el ritmo lento y la descripción sutil de los personajes. Sus obras se basan más como en la cultura europea, ya que como bien sabemos, en el viejo continente que era África,
Asia y Europa, pues mucha gente se iba, entonces de eso trataban sus obras y lo vamos a ver un poco más adelante en una que les voy a platicar. Tres de sus principales obras, que fueron las más importantes, bueno, la primera es El Americano, que fue publicada en 1877, Daisy Miller, que fue publicada en 1879, y El Retrato de una Dama, que fue publicado en 1881. Esta última obra fue una de las más conocidas, porque como bien lo mencionaba antes, habla sobre los americanos que fueron expatriados a Europa. Otras dos tramas que fueron también las más importantes, una es Los papeles de Asper, publicada en 1888, y la otra es La otra vuelta de tuerca, publicada en 1898. Pues les platicaré un poco sobre esta última obra que se llama Otra vuelta de tuerca. Como bien sabemos, en el siglo XIX, para que pudieran ver en la noche tenían que prender ya sean velas o candelabros, pero pues esto ya era muy noche. Hace tiempo había muchas personas que así encendían las velas, entonces había una mansión que era de gente rica, y en esa mansión había dos niños. La niña se llamaba Flora y el niño se llamaba Miles. Cuando sus padres murieron por un accidente, pues se quedaron a cargo de sus tíos, y los tíos, como tenían dinero, decidieron contratar a una niñera que los cuidara y que se hiciera cargo de ellos. Entonces los tíos decidieron contratar una niñera porque pues no se podían hacer cargo de los niños. La nueva niñera llega, pero pues ella se empieza a dar cuenta de que la casa está muy rara. Empieza a escuchar voces, sonidos y algunas canciones que pues sonaban, y cuando ella verificaba no era nada. Ya después, con la ama de llaves, le empieza a platicar todos los sucesos, y pues ella no le dice que en esa casa no se escucha nada, que desde ese tiempo no se escucha nada. Entonces ella en algún momento llega a pensar que es un plan contra ella para que se fuera de la casa y no, pues no estuviera trabajando ahí. Ya después se pone a investigar un poco más, un poco más, un poco más, y se da cuenta que antes de ella hubo otros dos niñeros, un hombre y una mujer, los cuales la mujer se llamaba Hessel y el hombre Kim. Estos dos, después de estar ahí trabajando, habían pasado por sucesos como mal, por así decirlo, y fallecieron. Y los niños, pues fueron los que los vieron. Entonces, hay dos versiones. Una dice que estas personas se quedaron atrapados en los cuerpos de los niños, y otra dice que solamente ellos están vagando por la casa por todos los sucesos que pasaron. Ya después, ella pues sigue investigando, y la ama de llaves junto con Flora deciden irse de la casa. Entonces solo queda Miller y la niñera, de la cual nunca se dice el nombre. Ya después, pues siguen pasando este tipo de cosas, y la niñera habla con Miller para saber si pues él sabía algo, pero no sabía nada. De hecho, pensó que a lo mejor estaba mal de la cabeza. Ya después tratan de seguir hablando, pero no se sabe con exactitud qué es lo que pasa, pero el niño Miller muere. Según los médicos, dicen que es a causa de un infarto fulminante del corazón, cosa que no se sabe, y la niñera dice que es algo indescriptible porque pasó de la noche a la mañana. Bueno, ya que les conté un poco de esta obra, ahora le voy a decir una de sus características principales. Es que nunca se dice de la gravedad del problema, sino que conforme lo va narrando en la obra, por así decirlo, se va dando cuenta uno de los personajes, los diálogos, a lo mejor en el contexto. Es importante mencionar los procesos mentales con los que él juega, y a esto se le llaman los monólogos interiores. Y otra cosa que emplea mucho son los narradores múltiples. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte. A continuación, mi compañera. Buenos días, mi nombre es Marta Yesenia García Amado y yo les voy a hablar
acerca de Emily Dickinson. Emily Dickinson fue una de las primeras poetas mujeres en evolucionar la poesía del siglo XIX. Ella venía de una familia puritana que fue de las primeras que llegaron a Estados Unidos. Esto va a ser de gran importancia para sus poemas debido a que veía mucho la religiosidad dentro de esta familia. Ella tenía una buena posición económica gracias a que sus padres fueron personas influyentes dentro de la política de ese entonces. No era muy común que las mujeres estudiaran y gracias a la buena posición económica que ellas tenían, ellas pudieron estudiar. Ella pasaba mucho tiempo en la biblioteca de su padre y lo bueno de esto es que a ella le pudieron dar acceso a todo tipo de literatura que ella quisiera. De ahí nació su amor por el arte de la literatura. La historia de esta gran mujer es algo peculiar debido a que se menciona que ella se encerró en su casa y jamás volvió a salir. Tras afrontar duelos por pérdidas de familiares y seres queridos, ella cayó en melancolía durante ciertas etapas. Pero esto fue lo que ayudó a inspirar algunas de sus grandes obras. Ella se apartó de la sociedad, aislándose primeramente en su casa y después se encerró en su habitación. Se dedicó a la jardinería y a los deberes de la casa porque en ese entonces era más común que una mujer se dedicara a las cosas del hogar. Sin tener contacto con nadie a los 30 años y vistiendo solamente de blanco, Emily Dickinson decidió apartarse de la sociedad definitivamente. Ella solamente mantenía contacto a través de correspondencia y con quien se tenía un registro de con quien se contactaba más era con Samuel Boswell y con Susan, su cuñada. Únicamente 5 de sus composiciones poéticas fueron publicadas cuando ella aún estaba viva, pero alrededor de 1800 poemas fueron los que ella hizo, de los que hoy se tiene el registro. Ella no les ponía título, que es un rasgo muy característico de sus poemas, sino que ella enumeraba cada una de sus composiciones. Estaban escritos en primera persona, la mayoría de ellos tienen una peculiar característica de ella, que es que ella empleó los guiones como puntos suspensivos o como comas o puntos. Ya había mencionado que solamente 5 de sus obras habían sido publicadas en vida. Las demás no fueron publicadas, pero sí estaban resguardadas. Ella tenía un cofre bajo llave y la encargada de hacerlos notar después fue su hermana. Fueron revelados hasta después de que ella murió. Esas obras fueron consideradas como las más notables del siglo XIX en América. Algunos especialistas subrayan que la complejidad de los poemas escritos por Emily eran porque su estructura era melódica y a la vez muy precisa. Su poesía pesa en la extrañeza y la oscuridad como cualidades principales y esenciales. Los pasatiempos de ella cuando estaba encerrada solamente eran dedicarse a escribir durante las noches. Ella murió en el año de 1886, dejándonos una gran variedad de poemas escritos y también de cartas de las que se tiene registro. A continuación les voy a dar a conocer uno. No es que el morir nos duela más, es vivir lo que nos duele, pero morir es un modo distinto de esos detrás de la puerta. La costumbre sureña del pájaro, que a la llegada de los fríos, mejores latitudes acepta. Somos los pájaros que se quedan, los trémulos junto a las puertas del granjero, cuya reculante migaja estipulamos.
hasta la piadosa nieve persuade a nuestras plumas cobijarse. También encontramos aquí la versión en inglés. Y como les había mencionado, ella utiliza los guiones como puntos suspensivos o para dar énfasis en algunas de las palabras que se mencionan en sus poemas. Robert Louis Stevenson nació en el año de 1850 en Edimburgo, Escocia. Él fue hijo de un ingeniero náutico y venía de una familia prestigiosa. Él es reconocido como un representante de la literatura gótica y del romanticismo. Él fue novelista, poeta, cuentista y ensayista. Estudió ingeniería porque era deseo de su padre, pero a él jamás le gustó, así es que decidió estudiar Derecho. Pero lo que a él más le apasionaba era la escritura, así es que no ejerció su carrera como abogado y se dedicó a ser escritor. Desde joven ya se le veía que le fascinaba la literatura, así es que se la pasaba leyendo y debido a su buena posición económica, él podía tener acceso también a todo lo que él pudiera y quisiera leer. Sus obras se centraban en novelas de fantasía y aventura, las cuales le dieron el éxito popular. Dentro de sus obras más destacadas está La Isla del Tesoro, del año 1830, y El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en 1886. También tenemos Flecha Negra, en el año 1888. Y cabe destacar que él viajó por el mundo buscando climas y encontrando inspiración en esos lugares. Y la razón por la que él estuvo viajando fue porque él sufrió de una tuberculosis a temprana edad, así es que trataba de buscar un lugar a donde le fuera para él más factible vivir. Una de sus obras muy importantes fue El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que en inglés se dice The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Es una obra del autor que fue publicada en 1886 y es un libro de terror e intriga en donde tiene que ver con un debate entre el bien y el mal, y además trata sobre la dualidad del ser humano. El origen de esta obra se debe a que en ese tiempo, la tuberculosis de Robert había evolucionado de una forma tremenda en la que él se vio en cama con demasiada fiebre y se sentía súper mal. Y en ese momento fue un tiempo de inspiración para él, en donde se le ocurrió el crear a esos dos personajes. Como ya les había dicho, era una de sus obras más famosas, ya que para ese entonces él vendió más de 200,000 ejemplares. O sea, fue una cosa tremenda, a lo que hoy en día no muchos autores luego llegan a vender esa cantidad de ejemplares. Bueno, como ya había mencionado también, pasó toda su vida luchando contra la tuberculosis. Y como no era muy común en ese entonces, no había una medicación que pudiera parar la enfermedad. O sea, que era una enfermedad que tú sabías que si te daba era terminal. Pero algo muy peculiar de este personaje es que él no se limitó a disfrutar de su vida y a cumplir su sueño de ser escritor a pesar de su enfermedad. Stevenson murió en Samoa en el año de 1894 y nos dejó un legado de muchas historias fascinantes, de las cuales recomiendo leer. Muchas gracias.